22 en este jueves de cine y de columnas. Va a estar, entre otras cosas, Miguel Ángel Sánchez de Armas en unos instantes más con Julio López en vivo aquí en Noticias 22. También tenemos con Roberto Frías La Región. Silvia Yorguli en su columna nos va a hablar de la niñez migrante, entre otros contenidos. Qué gusto estar con Rafael García Villegas, con Huemán Sin Rodríguez. Huemán, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo están, amigos de Canal 22 de Noticias 22? Además de esto, vamos también a hablar de teatro en casa, de qué manera poder disfrutar de las artes escénicas desde la casa en estos tiempos de contingencia, entre otras tantas cosas que comentar. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, mi estimado Juan, Laura Regis Sol, en la traducción de lengua de señas mexicana. Qué gusto saludarlos este jueves, y en efecto, entre los temas que también vamos a hablar, y con esto arrancamos, es la responsabilidad y, por supuesto, la parte fundamental que juegan los medios públicos, que jugamos como medios públicos para combatir la desinformación en estos momentos de crisis, un tema que también se ha abordado en el Encuentro Internacional de Medios Públicos en México. A partir del 5 de octubre se realizará el primer encuentro internacional de medios públicos en México. El objetivo, sobre todo, es ver, escuchar la experiencia internacional de medios públicos, cómo se está manejando en otros países, porque en este momento, bueno, siempre, pero en especial en este momento, en el que hay un problema muy fuerte de desinformación en general en el mundo, que está teniendo consecuencias graves incluso para los procesos democráticos, los medios públicos juegan un papel primordial en este momento. Mediante un ejercicio comparativo, al escuchar la experiencia de especialistas de Europa y América, podremos reflexionar hacia dónde tienen que ir los medios públicos, el papel de los periodistas y los retos tecnológicos. Lo que se pretende con este encuentro es precisamente saber realmente cómo funcionan los medios de comunicación públicos, tanto en el Reino Unido, que el caso más famoso es la BBC de Londres, pero también vamos a tener otras experiencias como por ejemplo la de la ARD de Alemania. Mucha gente cree que la radio pública de Alemania es la Deutsche Welle y no es así. En realidad la Deutsche Welle sí es un poco, dicen los alemanes, sí es un poco más gubernamental porque recibe recursos del gobierno alemán. En cambio, la ARD no recibe recursos del gobierno, sino que los recibe directamente de la gente, y eso le permite un margen de independencia muy grande. Los temas que se abordarán son la experiencia internacional, convergencia tecnológica, derecho a la información, libertad de expresión y periodismo en medios públicos y, por último, los marcos normativos, además de conversatorios sobre defensoría de las audiencias y el periodismo en los medios públicos. No se trata de copiar porque efectivamente corresponden a realidades muy distintas. Sin embargo, hay cosas que son como muy universales, ¿no? Por ejemplo, la rigurosa independencia editorial. O sea, eso lo tiene que garantizar cualquier medio público independientemente del país. Es decir, hay ciertos estándares internacionales que vale la pena ver cómo se hacen en otros lugares. La revisión de los marcos normativos nos parece muy importante porque en tanto el marco normativo no fortalezca la radiodifusión pública, pues en ese sentido, pues la verdad es que no tienes los dientes para poder cumplir con tu objetivo. Y también porque la tecnología nos está ganando. Y entonces ya no solamente somos radio y televisión, también somos plataformas tecnológicas. Noticias 22, Alberto Aranda. A partir del próximo 3 de octubre, es decir, ya dentro de un par de días, el Centro Cultural Helénico llegará a la pantalla de Canal 22 con los trabajos ganadores de las convocatorias Teatro en Casa y también monólogos de la contingencia. Para conocer el horario de transmisión, los invitamos a que no se pierdan la siguiente nota. Resultado de 2 convocatorias lanzadas hace unos meses con el objetivo de alentar las artes escénicas en el contexto de la pandemia y en el marco de la plataforma Contigo en la Distancia, el Centro Cultural Helénico estrena un programa en la pantalla de Canal 22 con las producciones seleccionadas. Estructuramos lo que se llamó teatro en casa. Este teatro en casa consistía en que familias
se inscribieran en la convocatoria familias mexicanas, y se inscribieron al final cerca de 30 familias de todo el país, se inscribieran para recibir asesoría a través de Zoom, a través de las plataformas digitales, asesoría de especialistas que el Centro Cultural Helénico contrató y dispuso para esto, y a través de estas asesorías en dramaturgia, en escenografía, en iluminación, en actuación, en dirección, etcétera, en vestuario, estas familias construyeran desde su casa en este tiempo de la pandemia una obra de teatro pequeña. Otra de las convocatorias fue Monólogos de la Contingencia, dirigida a actores profesionales y los cuales también forman parte de la emisión. Hay otra convocatoria que se llamó Monólogos de la Contingencia. Ahí lo que se pidió a todos los actores y actrices del país es que se pusieran frente a su teléfono celular y grabaran un monólogo y lo mandaran a concurso al Centro Cultural Helénico. Se hicieron selecciones de finalistas. Cada semana teníamos 3 ganadores y al final del mes tuvimos un ganador general de todo el mes, así que pudimos tener unos trabajos maravillosos. Participaron más de 600 trabajos, monólogos, y se premiaron a 13, 12 de cada semana, de 3 de cada semana, y el ganador de todo el mes, 13 finalistas, que también serán parte de lo que conformará este programa de Canal 22. El programa Monólogos de la Contingencia del Centro Cultural Helénico en la pantalla de Canal 22 será transmitido a partir del sábado 3 de octubre a las 10 de la noche y tendrá una duración de 30 minutos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Oigan, buenas noticias para el cine mexicano en cuanto a su presencia en el mundo. El documental dirigido por Víctor Mariña y producido por TV UNAM, El Gran Acuífero Maya, forma parte de la selección oficial del Festival de Cine de la Universidad de Carolina del Sur. Felicidades a todo el equipo. Vamos con más detalles. El Gran Acuífero Maya, documental mexicano que muestra la historia sumergida de la península de Yucatán, representará a México durante el Arqueos Film Festival, dedicado al cine de arqueología. El documental es un recorrido guiado por el arqueólogo subacuático del Instituto Nacional de Antropología e Historia y director general del proyecto Gran Acuífero Maya, Guillermo de Anda, que junto a un equipo de expertos de distintas disciplinas entrecruzan la riqueza subacuática de la península. El Gran Acuífero Maya no solo es una nube... Una frontera de la ciencia, porque cada vez descubrimos más situaciones que necesitamos entender, que tiene un componente, sí, arqueológico, biológico, geológico, hidrogeológico, astronómico. Sin duda, uno de los contextos más ricos de nuestro país y del mundo. Por eso explorarlo, por eso adentrarse en él. El proyecto producido por TV UNAM es primordialmente un esfuerzo de divulgación científica para promover la investigación, protección y difusión encaminada al cuidado del gran acuífero. Esta es una también de las labores importantes, medulares de nuestro proyecto, la divulgación de la ciencia. ¿Por qué hacer ciencia? Una de las razones importantes es para dársela a conocer a la gente, para que el gran público pueda acceder a esto, que el gran público pueda saber estas grandes riquezas que tiene nuestro país, que sepa del gran patrimonio cultural que yace debajo de la tierra en un estado de preservación extraordinario y que es parte de todo nuestro patrimonio en México. Y todo esto con el propósito de preservarlo. De Anda recibe la nominación como un reconocimiento al trabajo del equipo involucrado y a la riqueza natural y cultural de nuestro país. Significa mucho porque debo decir que este documental, lo que más se empleó para producirlo fue talento y muchas ganas, porque el presupuesto era muy limitado. Significa reconocimiento para nuestro país, reconocimiento para nuestro proyecto y más divulgación de la ciencia. Es muy importante en el país. El festival, con base en Carolina del Sur, Estados Unidos, se llevará a cabo en línea del 5 al 11 de octubre.
Noticias 22, Omar Vera. Vamos a hacer una pausa, pero también les comentamos algo en seguimiento a lo que hemos compartido con todos ustedes desde el pasado martes. Hoy por la mañana, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 109 fideicomisos que atienden las necesidades del sector científico, cultural, deportivo, víctimas de violencia y desastres naturales. El dictamen fue aprobado con 26 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención. Les hemos compartido aquí mismo que ya ha dado a conocer el INCINE cómo funcionarían los apoyos a la cinematografía. Sin embargo, todavía nos falta conocer de qué manera otros sectores, como el mismo entorno cultural, tanto como científico, deportivo, víctimas de violencia o desastres naturales, se regulen al desaparecer todos estos fideicomisos. Con esta información hacemos una pausa, volvemos con más información. Somos el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. ¿Sabías que contamos con una defensoría pública, gratuita y abierta a la ciudadanía? Conoce cómo hacer valer tus derechos político-electorales en elecciones y procesos de participación ciudadana en pueblos, barrios originarios, comunidades indígenas y colonias de la ciudad. Contáctanos en defensoriaelectoral.tsdmx.org.mx o al 55 53 40 46 41. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. Su ímpetu y tenacidad lo llevaron a ser piloto de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Al mando de uno de los aviones militares más avanzados de su época, dejó su nombre inscrito en el Memorial del Recuerdo en el Parlamento canadiense. Esta es la historia de Luis Pérez Gómez, Águila Mexicana, alas canadienses. Cinema 22, estreno, jueves 22:30 horas. Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Con muchos padres que estaban ahí en la sala de espera, sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Canal 22 está de estreno y de manteles largos con el inicio de una serie que nos va a hacer volver la mirada al cielo y celebrar la historia de aquellos que lo han surcado. Julio López nos platica al respecto en Marquesina. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Muy buenas noches. Pues ya lo adelantaba Rafael, hay mucho cine y hay muchos proyectos mexicanos y unos que son realmente sorprendentes. Y es con el que arrancamos esta noche. Y para ello nos acompaña Miguel Ángel Sánchez, quien nos presenta esta serie, como yo le decía a Huemansing, que se llama Águila Azteca a las Canadienses. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, Julio, mucho gusto, muchas gracias por tenerme. Perdón que te corrija al aire, pero es Águila Mexicana. Águila Mexicana, sí. La serie se llama En el último vuelo. Águila Mexicana a las Canadienses es ese primer capítulo de la serie. Va a seguir, ya estamos produciendo y tendremos pronto un segundo capítulo sobre el Escuadrón 201, donde estamos queriendo recuperar y dar una nueva mirada a este episodio, y luego un tercer capítulo con la participación de mexicanos en muchos frentes de batalla en Europa y en fuerzas aéreas, en África del Norte, en Sicilia, hechos que no son tan conocidos, ¿no? Entre ellos, el ametrallamiento de un submarino alemán por un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en el Golfo de México, y todavía no sabemos si lo hundieron o no. Pues son increíbles estas historias como la que nos narra este primer capítulo, que tiene que ver con un joven mexicano de Guadalajara que viaja primero a Estados Unidos, luego viaja a Canadá y ahí encuentra un poco su camino y su destino también. Cuéntanos quién es y de qué se trata un poco este primer capítulo. Luis Pérez Gómez nació en Guadalajara, era un muchacho de 17 años cuando llegó a la Ciudad de México a vivir con su abuela materna y sus tías. Estamos hablando del inicio de la guerra, el Anschluss en Alemania, la amenaza nazi que ya se asomaba al mundo, y él decide que tiene que hacer algo, que no puede quedarse cruzado de brazos,
quiere entrar a la Fuerza Aérea Mexicana, no es aceptado, va a Estados Unidos a enrolarse en la Fuerza Aérea de ese país y bueno, lo arregla. Creo que no lo estamos escuchando. Tenemos problemas con el audio del maestro Miguel Ángel. Maestro Miguel Ángel, si nos escucha, perdimos el enlace a la comunicación. No sé si podamos ahí reactivarla en este momento para platicar. Bueno, mientras el maestro regresa, vamos a ver qué nos tiene preparado para este otoño el Festival Ambulante. La verdad que son propuestas muy, muy interesantes. Y ahorita regresamos con el maestro Miguel Ángel. ¿Empiezo yo? Sí. Ambulante. Ambulante se reinventa y presenta novedades con su programación de otoño. Este año la gira de documentales se tuvo que realizar de manera virtual. Originalmente se pensó que para finales de 2020 se podría hacer una gira presencial más pequeña, pero dadas las circunstancias, nuevamente su propuesta solo estará disponible a la distancia. Este otoño tenemos varios proyectos. De hecho, esto de la cuarentena nos ha dado tiempo de desarrollar cosas que hemos tenido en mente por un rato, pero no hemos podido implementar. Entonces, estamos ofreciendo catálogos de películas a los maestros y a las escuelas para que puedan usar el cine documental en sus aulas, especialmente en este momento cuando todo es digital. Se necesita el cine más que nunca. Paralelamente, Ambulante se alía con Cinema Planeta, uno de los festivales de cine y medio ambiente más importantes del país, precursores del proyecto Sala Ambiental. Bajo el nombre Planeta Ambulante, Cine, Aulas y Acción, pretenden exhibir películas a través de la plataforma www.cinemaplaneta.org para docentes de escuelas participantes en la región de la cuenca del río Balsas, que abarcan los estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Oaxaca y Guerrero. Y además estamos trabajando con la red de radio y televisoras para ofrecer documentales que hemos producido o con cuáles estamos trabajando para que lo puedan incluir en la red. Y por fin estamos también organizando el Salón Transmedia, que es el salón que normalmente está en vivo, y estamos explorando formas de hacerlo digital. Finalmente, a partir del 1 de octubre presentarán un ciclo de cortometrajes realizados y producidos en su programa Ambulante Más Allá, que estará disponible sin costo para todo el público a través de la página www.ambulante.org en fechas y horarios determinados. Noticias 22, Julio López. Bueno, ahí tienen lo que Ambulante traerá esta última parte del año. Y vamos a continuar con la charla con el maestro Miguel Ángel acerca de este proyecto Águila Mexicana a las Canadienses. Nos estaba platicando justamente de un joven mexicano que se llama Luis Fernando Pérez Gómez, que pues participó en la Segunda Guerra Mundial como parte de la Fuerza Aérea Canadiense justamente. Sí, muchas gracias, Julio. Les decía que Luis, bueno, va a Canadá, no habla inglés, lleva casi nada de dinero y va solo. Entonces es una hazaña extraordinaria. Aprende inglés, se ofrece de voluntario en la Real Fuerza Aérea Canadiense, es aceptado como voluntario. Todos los indicios nos indican que era un extraordinario piloto que tenía habilidades innatas para esa tarea. Y finalmente es asignado al Escuadrón 443 de la Fuerza Aérea Canadiense, que es uno de los que participan el 6 de junio de 1944 en el desembarco a Normandía, el único mexicano al bordo de un Spitfire, que era el avión más avanzado de la época. Es como si ahora uno de mis alumnos apareciera manejando un Eurofighter en las fuerzas aéreas de la OTAN. Y después, 10 días después, es derribado sobre Cannes y está enterrado actualmente en una villa, una pequeña villa, llamada Sassy, en donde es conocido como el aviador mexicano, el aviador mexicano. El nombre de Luis Pérez Gómez está inscrito en el memorial del recuerdo que se conserva en el Parlamento canadiense, está inscrito en el muro de granito del Museo de Entrenamiento de las Fuerzas Aéreas en Brandon, en Canadá. Es una persona un joven muy reconocido por sus hazañas. Y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE,
decidió abrir una línea historiográfica dentro de su producción de televisión, que está centrada en un 90% en materiales educativos para México y América Latina, porque consideramos que rescatar estos hechos tiene un enorme valor ejemplar, ¿no? Y tenemos, bueno, dos capítulos más en esta misma línea dentro de esta serie, en el último vuelo, que es uno dedicado al Escuadrón 201, para rescatar la personalidad de estas personas. Fueron 300 los que fueron a combatir a Luzón en Filipinas. Hicieron un extraordinario papel. Tenemos, como en el caso de Luis, documentos originales obtenidos a través de investigaciones historiográficas, y vamos a presentar un aspecto no conocido de este episodio. El tercer episodio, rápidamente, abarca hechos totalmente desconocidos de mexicanos en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, solo dos. En el día que París se liberó, después de que De Gaulle llegó primero con las tropas de la Francia Libre que entraron los aliados, en primera fila estaba un mexicano y se llamaba Macario García. ¿Alguien ha oído hablar de Macario García? ¿No? Al menos yo no. Otro mexicano, Manuel González, solito, son los mexicanos nacidos en México, enlistados en otro ejército, por supuesto. Solito deshizo un nido de ametralladoras alemanas en algún lugar cerca del Rin, cuando ya estaba el asalto final hacia Alemania, y recibió de las más altas condecoraciones por su hazaña. Y hubo una compañía del ejército estadounidense integrada solo por mexicanos, a quienes apodaron los Diablos Azules, por su ferocidad, por su estamina, por su capacidad de lucha, por su valor, etcétera, etcétera. Y como esos tenemos muchísimos más. Hubo 3 Spitfires en la Fuerza Aérea Británica llamados Popocatépetl. Hubo uno llamado Ixtlaxíhuatl, bautizados. Y la Fuerza Aérea de Noruega voló un avión México, llamado México, durante toda la contienda. Y como estos episodios, como estas hazañas, hay pues infinidad que creemos que vale la pena recuperar. Maestro, pues muchísimas gracias por este breve resumen de la participación de las fuerzas de mexicanos en estos encuentros militares muy importantes. Pero bueno, como ya se los decíamos, arrancamos este jueves en punto de las 10:30 de la noche con Águila Mexicana a las Canadienses, una historia que de verdad no se pueden perder. Tiene mucho material de archivo, también tiene algunas recreaciones y por supuesto tiene muchísima historia que tiene que ver con nuestro país y con el valor de los mexicanos. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, muy amables, un honor estar con ustedes. Bueno, pues ahí lo tienen, ya saben, 10:30 de la noche. Y también llega a la cartelera nacional una película que acaba de triunfar en los premios Ariel. Se trata de Mano de Obra, que se llevó el premio a la mejor ópera prima, y Luis Alberti, el protagonista de esta historia, se llevó el premio al mejor actor. Apenas unos días después de triunfar en los premios Ariel, Mano de Obra, ópera prima del director David Sonana, llega a la cartelera mexicana. Se exhibirá con 40 copias, un número considerable tomando en cuenta las restricciones sanitarias que aún se deben seguir en nuestro país. Pues una ayuda con eso, ¿no? Porque pues, mi cuñada, ¿no? O sea, sí necesita pues, una indemnización. Todos sabemos que estrenar ahorita en cines en cualquier lugar del mundo está difícil, entonces pues ya veremos cómo nos va aquí en México, ojalá que bien, y después pues empezar a pensar en qué plataformas pueden existir para que le llegue a más gente todavía. Muchachos, necesito que se queden a terminar la sala, la pintura y el surdo. Mano de Obra retrata el mundo de la albañilería, uno de los trabajos más duros y menos remunerados. Después de la muerte de su hermano en una obra, Francisco busca que su cuñada reciba una indemnización. Orillado por las circunstancias, no encuentra otro camino más que hacer justicia por propia mano. ¿No he dicho nada de lo de mi carnal? Pues también a los abogados, güey. Todas las semanas me dices lo mismo, güey. Es que a mí también me han dicho lo mismo. Yo creo que Mano de Obra hace referencia a algo que no es nuevo en la historia de la humanidad, que es necesidad de cambio por desigualdad y el cambio como consecuencia, ¿no? El cambio a través de nuevos líderes
que muchas veces a lo largo de la historia hemos visto que estos nuevos líderes se convierten en el mismo opresor contra el cual estaban peleando. Luis Alberti cargó con toda la parte dramática de la película, pues es el único actor profesional que participa en el filme. Los demás son trabajadores reales, filmados en su propio entorno. Por eso la cámara siempre está distante. Buscaron ser lo menos invasivos. La idea pues viene relativamente fácil a comparación de lo que se tiene que trabajar después para hacer algo de calidad, ¿no? Y en este caso, el contexto de la historia que escogí fue el mundo de la albañilería y obviamente yo tenía mucho que aprender de eso para poder escribir, ¿no? Entonces, pues el trabajo principalmente se centró en tener el rigor necesario y la paciencia de aprender las dinámicas de un mundo prácticamente desconocido para mí. ¿Ya nos va a dar chance de entrar a trabajar? No, güey. David Sonana ya prepara su siguiente película, un filme que gira en torno a un chico de 18 años que ha crecido y se ha educado en un colegio militar. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Son de las poquitas películas mexicanas que se han aventurado a estrenar pues en medio de la pandemia, ¿no? La verdad es que lo ha sido también, pero también me decía David Sonana que si no estrenaba ahora, pues quién sabe cómo se iba a poner desaturada la cartelera en los siguientes meses, así que prefirió hacerlo ahora bajo estas condiciones. Y además, para terminar, decirles que mañana el Canal 22 celebra también con mucho cine, conmemorando el 2 de octubre con una película que se llama Tlatelolco, las claves de la masacre. También va a presentar Olimpia y el lunes presenta El paciente interno, así que va a estar muy conmemorado el 2 de octubre a través de la pantalla del Canal 22. Yo me despido, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Julio, por estas recomendaciones. Y ya saben, hay que quedarse en la pantalla de Canal 22 porque hay muchísimo que ver. Por ejemplo, nada menos, hoy a las 9 de la noche, Jacaranda Correa en Debate 22, terminando desde luego este espacio informativo, va a recibir al escritor, al monero, al activista Rafael Barajas, el Fisgón. ¿De qué van a hablar? Bueno, entre otros temas, de los nuevos desafíos que enfrenta Morena en la Ciudad de México. Así que bueno, pues con esta recomendación nos vamos a una pausa. We can't learn how to live in sort of sustainable harmony with the only world that will support us. We need to go away. Ya está, lo tengo. Siempre ha sido una fuente de problemas para los artistas, pero también la mayor de las satisfacciones. Y por supuesto, la base de toda creación artística. La inspiración es un algo que nos posee y que nos mueve a crear y a compartir. Inspiración. Ramón Jenner presenta Esto es Arte. Series estelares. Sábado, 21 horas. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Estamos aquí en Noticias 22. Hace exactamente un año murió Miguel León Portilla, autor de una cantidad enorme de libros. El más conocido es la historia, La visión de los vencidos, pero hizo muchísimos más, como por ejemplo México antiguo en la historia universal. Bueno, pues para recordar a Miguel León Portilla, se le celebró en la Academia Mexicana de la Lengua un conversatorio coordinado por Eduardo Matos. Hombre universal no solo por la extensión de su conocimiento, sino por la capacidad de crear uno, habitado por la visión de los vencidos. A un año de su deceso, Miguel León Portilla fue recordado en un homenaje virtual en la Academia Mexicana de la Lengua, en donde ocupó la silla número 8 durante 57 años. Fernando Serrano Migallón, Diego Valadez, Javier García Diego, Rodrigo Martínez Barax y su viuda Ascensión de Hernández Triviño recordaron al discípulo de Ángel María Garibay y Manuel Gamio, quien a su vez formó una prolífica estirpe.
Miguel fue un gran formador de nuevos cuadros de investigadores y también tuvo permanentemente su seminario de cultura náhuatl, en el cual pues acudían muchos alumnos a escucharlo. Por otro lado, fue un gran conferencista, fue una persona que hablaba además con una claridad y con una profundidad de conocimiento impresionante, y a eso se une el humor. Él dirigió hasta el final la revista de estudios de cultura náhuatl de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ¿no? Pero además, pues tenemos, claro, su obra, sus libros. Su amplia labor también estableció cánones para la comprensión de las culturas mesoamericanas. Su filosofía náhuatl, por cierto, en la que él mismo contaba que los problemas que había tenido para hablar sobre filosofía náhuatl, porque en aquellas épocas, en la década de los 50, pues los filósofos, o por lo menos buen número de ellos, si no era algo relacionado con Grecia, pues prácticamente no lo consideraban filosofía. El homenaje que le rinde la Academia Mexicana de la Lengua también consistirá en una serie de cápsulas de 2 minutos en los que miembros de la institución harán una semblanza del multifacético historiador, quien además se constituyó como defensor de las culturas que tan profundamente conocía. Me refería yo como también era un defensor de las lenguas indígenas que aún sobreviven, que están en peligro, algunas de extinción, en fin, y cómo él siempre defendía eso y la causa indigenista, ¿no? Recordemos otro aporte de él, que fue cuando se cumplen los 500 años del llamado descubrimiento de América, él encabeza la Comisión Mexicana y plantea que no debe llamarse descubrimiento, ¿no? Y en efecto yo creo que tenía razón, puesto que descubrimiento de América es un término muy eurocentrista. Noticias 22, Víctor Gaspar. Un motivo más para releer y buscar la obra de don Miguel León Portillo, un gran personaje y un gran investigador y divulgador de la historia. Y a propósito de procesos históricos, hoy Roberto Frías, en su segmento La Región, nos invita a hacer un viaje del grito a la consumación, a la conciliación en la historia de México. El 27 de septiembre de 1821 hace su entrada en la Ciudad de México el muy inspirado ejército trigarante. Lo decimos precisamente por sus garantías: la religión, la independencia y la unión de las clases sociales. Encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, y consumando así la independencia de México. Como es bien sabido, Iturbide pertenecía antes al ejército realista y Guerrero era uno de los insurrectos. Pero la alianza entre ambos se dio en el momento en que Iturbide vislumbró la posibilidad de olvidarse de España y emprender su propio camino a la independencia, mientras que, para Guerrero, la ayuda del militar sería inconmensurable. Así fue como se llevaron a cabo episodios que luego habrían de pasar al terreno de lo legendario y de lo mítico, y que para el común de los niños del siglo XX mexicano se convirtieron tan solo en más tarea escolar y en más imágenes de las famosas monografías que debíamos comprar en las papelerías. El abrazo de Acatempan, mediante el cual supuestamente ambos dirigentes sellaron su alianza. La proclamación del Plan de Iguala, que convierte a Iturbide en comandante del ejército trigarante. La entrada triunfal en la Ciudad de México y la instauración de la Junta Provisional Gubernativa que firmó el Acta de Independencia. Por supuesto, en la monografía escolar no faltaba el episodio subsecuente que habría de entristecer la proeza heroica, el momento en que un Iturbide borracho de poder se convierte en autoproclamado emperador de México, propinándole un retroceso inaudito, pero afortunadamente pasajero, a 11 años de lucha armada. Al menos en el recuerdo de quien esto cuenta, existe la idea de que hace décadas se solía conmemorar la consumación de la independencia. Era un día marcado en el calendario oficial, no queda claro si de asueto también. Pero el punto es que tensar septiembre entre el 15, puro estallido y aguerrida celebración, y el 27, todo trigarante y reconciliador, daba la sensación de un propósito cumplido.
de que todos esos sacrificios humanos no habían sido en balde y de que México, tan desesperado como se veía en 1975 como se ve ahora, tenía siempre cierta esperanza. Quizá el 27 podría retomarse como día festivo oficial. Celebrar la puesta en marcha de una revuelta nacionalista está muy bien, pero celebrar también que llegó a buen puerto, que del caos surgió un país nuevo, que las diferencias entre las fuerzas oficiales y las rebeldes pueden unirse en un objetivo común, no está nada mal. Más allá de bandos y posiciones ideológicas, Iturbide y Guerrero lograron ver que la prioridad no era esclarecer el tipo de país que querían tener, sino tener un país. Quizá incluso lo podríamos convertir en el Día de la Conciliación Nacional. No sé, es una idea. Piénsenlo. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, muchas gracias a Roberto Frías por esta reflexión en estas fechas tan importantes. Y ahora nos vamos con uno de los dramaturgos más arriesgados, tremendo siempre en sus obras. Se trata de Richard Viqueira, que revive el personaje de la llamada, algunos lo recordarán, Mataviejitas, a través del monólogo Hombruna. Vamos a descubrir un poco más sobre esta puesta en escena. Nivada presenta. Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas, asesinó a varias personas de la tercera edad. La historia de esta mujer le llamó la atención a Richard Viqueira y después de una investigación de varios años realizó el monólogo Hombruna. Yo siempre tuve interés en este personaje porque me parece que es el eje rector de muchas cosas en México, ¿no? Uno, por supuesto, la lucha de género. Otro, por supuesto, este criminal que es tan atípico en el mundo, porque como tú ya sabes, la mayor parte de los asesinos seriales son hombres, ¿no? Entonces hay muy pocas mujeres. A mí me interesaba mucho precisamente distinguir y profundizar en por qué una mujer, qué pudo haber pasado en su infancia, en su juventud o en su adolescencia, que derivó a que ella matara a mujeres de la tercera edad, ¿no? Entonces, bueno, de ahí obviamente fuimos llenando estos huecos. Juana fue abandonada por su padre, recibió violencia de su madre y fue luchadora semiprofesional, pero por una lesión tuvo que abandonar la carrera. En Hombruna, su autor y director busca dar a conocer más sobre esta mujer sin buscar hacer una apología y tampoco una biografía. Porque ahí hay algunos argumentos de que ella sufrió abuso sexual, si bien no de su madre y de su abuela, no queda claro si fue por parte de su madre o de su abuela, pero que ellas sí contribuyeron a la prostitución de una joven Juana Barraza, y que la vendieron a varios hombres, según relata ella misma, por una caguama, por una cerveza vendieron su virginidad. Esto es algo que poco se sabe, según refieren la gente que la conocía, era muy buena madre. Le mataron un hijo en una disputa territorial pandilleril, pero ella tenía un gran afecto por su hijo y parece que fue una muy buena madre. Con Hombruna, la cual se presenta de viernes a domingo en el Centro Cultural Helénico, reanuda sus actividades presenciales este espacio escénico. Estamos cuidando todos los protocolos indicados para esta actividad y sobre todo estamos muy obstinados en tener todos los cuidados para con el personal del teatro, los artistas y la gente que viene como espectador. Noticias 22, Alberto Aranda. Ojalá no se pierdan esta puesta en escena. Richard Viqueira, como lo mencionaba Laura Barrera, ha tenido un teatro físico muy arriesgado. Por ejemplo, está que es la obra que presentó en 2006, Vencer al Sensei, en donde tenía peleas con katanas ahí en el escenario. Bueno, vamos a hacer una pausa, antes una recomendación. El grupo Concertistas de Bellas Artes dedicará su temporada virtual Música y Salud a todo el personal que labora en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá. Esta es una serie que contempla 6 conciertos y serán transmitidos todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, este 1 de octubre al 5 de noviembre en la plataforma Contigo a la Distancia, o a través también del canal de YouTube del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Con esta invitación hacemos una pausa, tenemos más al volver.
¿Qué tal amigos? Mi nombre es Huemansin y quiero invitarlos a que nos acompañen en nuestra siguiente emisión de Semanario N22. El tema es el arte contemporáneo, de qué manera la realidad impacta en él. Estaremos en Noruega, estaremos en México y veremos algo del 2 de octubre, veremos también las desapariciones y la muerte, cómo esto se refleja en el arte contemporáneo, próximo sábado por Canal 22. Sábado, 18 horas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí preparadísimos en el estudio de Debate 22 y hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a abordar diversos temas candentes y polémicos, pero con un solo invitado. Y es que hoy nos acompaña alguien que además de ser escritor es monero, activista y además forma parte del Instituto de Formación Política de Morena. Rafael Barajas, el Fisgón, muy buenas noches. Nos vemos al ratito. Nos vemos a las 9 de la noche. Los esperamos aquí en Debate 22, no se lo pierdan. Hoy, 21 horas. Este día donde ha ocupado varios titulares la caravana muy nutrida que parte de migrantes desde Honduras con rumbo a Estados Unidos en tiempos del coronavirus, viene la reflexión de la doctora Silvia Giorgiuli, presidenta del Colegio de México, quien reflexiona sobre la presencia de la niñez en estos flujos migrantes. A lo largo de este siglo, se ha hecho visible la presencia de niños, niñas y adolescentes en los flujos de migración internacional en todo el mundo. Eso incluye también los flujos de migración que llegan a México y que llegan a Estados Unidos. Vemos a los niños, niñas y adolescentes en los flujos indocumentados, en los desplazamientos asociados a la violencia, en los contingentes que se suman a las solicitudes de asilo y de refugio, ya sea acompañados de sus familiares o como menores migrantes no acompañados. Las semanas pasadas se publicó el informe del Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González, justamente concentrado en el tema de niñez migrante y el manejo de este fenómeno. El informe es muy elocuente al decir que es un problema que afecta a 330,000 niños cada año que son detenidos al momento de migrar y que están en centros de detención. Sabemos, por lo que se documenta en el informe, que estos centros de detención se caracterizan, en muchos casos son centros de detención para adultos, en muchos casos también se separa a los niños de sus familiares, son centros de detención que no están acondicionados para atender a niños, que hay condiciones de hacinamiento, no se les pueden dar servicios que requieren los niños, por ejemplo, educación, hay un mayor riesgo de sufrir otro tipo de violencias, incluyendo el riesgo de tráfico de personas y abuso, y para muchos niños implica un continuum justamente de la violencia de la que huyeron en sus países de origen. También está documentado los efectos que tiene el permanecer en uno de estos centros de detención, aún por cortos periodos de tiempo. Además de ser una violación a los derechos humanos de los niños, tiene efectos por la ansiedad que genera la separación familiar y tiene claros efectos en términos de daños a la salud mental y física de los menores y afectaciones a su desarrollo en general. El enfoque que propone Naciones Unidas es decir, bueno, ¿qué alternativas tienen los gobiernos? Sí se hablan de alternativas de diferentes prácticas en varios países, pero lo central es cambiar de una visión que criminaliza y enfoca la coerción en el manejo de la migración, en este caso particular de menores, hacia un enfoque que ponga en el eje la protección, los derechos humanos y el interés superior del niño. Hay ejemplos de prohibición explícita en las legislaciones de detención de los niños migrantes, como por ejemplo en Costa Rica o en varios de los países de la Unión Europea. Hay alternativas de que los niños no acompañados puedan permanecer con familias o en centros comunitarios o en otro tipo de centros de recepción, también dependiendo de las edades. Este es un problema que vamos a seguir observando en los años siguientes y también que la crisis actual asociada al SARS-CoV-2 ha hecho evidente las vulnerabilidades en los centros de detención. Por eso debemos de preocuparnos por lo que está pasando con los niños. Gracias.
Muchas gracias por esta reflexión a Silvia Giorguli. Y ahora Francisco Trejo, vamos a hablar de él porque regresa con un nuevo poemario en el que explora temas como el dolor, la angustia. Vamos a revisar su nuevo trabajo titulado Canción de la tijera en el ovillo. En Canción de la tijera en el ovillo, poemario de Francisco Trejo, el autor reúne una serie de poemas en donde continúa explorando el dolor y la angustia. En mi caso, la poesía siempre va ligada con este sentimiento de dolor, ¿no? Y me parece que el poeta es una de las personas que no menosprecia este sentimiento, ¿no? Más bien lo asume como una forma de existencia, una forma de estar en el mundo y también como una forma sustancial para llegar al ejercicio poético. Hasta ahora siento que ha sido una constante lo que he escrito, este problema de la identidad. Publicado por Ícaro Ediciones, el poemario está seccionado en varios apartados que contienen breves poemas y que de alguna manera dan forma a un solo texto. Este libro tiene como un eje temático que es, siento yo, un problema de identidad de la voz lírica. Ajá. Entonces quise darle perspectiva a esta problemática. Primero, con el tema pues, existencial, si en el primer apartado es el tema existencial, y luego vienen otros temas como el de la poesía misma, como el del origen, ¿no? Hay un apartado que habla sobre los padres, entonces también quise problematizarlo desde esta perspectiva. Hay una más que es el tema de la carne, ¿no? Que es de donde nace la poesía, ¿no? Y en última instancia está el tema de la muerte. Francisco Trejo, autor de libros como De cómo las aves pronuncian su Dalia frente al cardo y Penélope frente al reloj, afirma que el poeta no es sino un acumulador de escombros, el que apila rocas y argamasa para abrirse camino hacia el porvenir de la conciencia. Lo que hice acá en este libro, pues fueron diferentes textos, ¿no? de prosa poética. Entonces, quizá tenga semejanza con esos primeros libros que escribí en la brevedad, pero sí tiene otros tonos y otras formas, ¿no? Entonces, sí, esa era la intención. Como en realidad son 5 poemas, ¿no? Que vienen en diferentes apartados, de 12 apartados cada uno, pero esos apartados son muy breves y siento que en ese momento pues era lo ideal hacerlo de esta forma. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Alguna vez quiso aprender a dibujar con hilo y tinta china? No se puede perder esa gran oportunidad que nos ofrece el Museo Nacional de la Estampa y la artista visual Nunique Sauret. Hola, buenas tardes. El Museo Nacional de la Estampa invita a dibujar con la artista Nunique Sauret a través de un taller virtual, en donde enseña a estampar con técnica de hilo y tinta. Vamos a hacer hoy que es muy, muy sencillo y muy sorprendente, es meter el hilo, se saca y se va escurriendo de uno de los lados de la boca del frasco que está conteniendo la tinta, se pone en un papel periódico, se pone el hilo buscando alguna forma, se cubre con la hoja bond, se jala el hilo y el hilo es el que va haciendo el dibujo. Creo que esta técnica lo que hace es sorprender y que no necesitan ser artistas, ¿no? Pero que puede ser la raíz para acercarse al arte. Esta actividad forma parte de la exposición Instantes y Silencios, que se encuentra en el Museo Nacional de la Estampa. Reúne casi 100 piezas en litografía elaborada con diferentes técnicas japonesas como el papel y el yeso, con los que celebra 50 años de trayectoria. Es un recogimiento también, es estar un poco en ese silencio y esta exposición es como
Es como recorrer estos instantes y silencios de una sala a otra, y es invitar al público a que entre en la obra y que la obra participe también, dejando un instante y un silencio. La muestra estará abierta al público a partir del 24 de septiembre, mientras que el taller Dibujando con Unique Sauret se encuentra en la cuenta de Facebook del museo, así como en la plataforma Contigo en la Distancia. Noticias 22, Óscar Cortés. Rapidísimo buscar el hilo y la tinta china para empezar a hacer estos trabajos. Y nos vamos a despedir, como es costumbre, con música, recordando al gran compositor francés Paul Dukas. A 155 años de su natalicio, se le relaciona con la corriente impresionista. Lo que vamos a escuchar a continuación no lo compuso Mickey Mouse. Una generación creció creyendo que era parte de las películas de fantasía, en efecto. Esto se llama El aprendiz de brujo, un gran compositor de verdad de aquel inicio del siglo XX. Laura Hueman, muchas gracias. Disfrútenlo, muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.